Conoces la doctrina de los ángeles, Satanás y los demonios. Aquí te la explico. Antes de la creación del hombre, Dios había creado unos seres espirituales llamados los ángeles. Como veremos en este estudio, actualmente los ángeles tienen personalidades de dos tipos: los ángeles no caídos, que sirven a Dios en el cumplimiento de sus propósitos y para beneficio de los creyentes, y los ángeles caídos, que son Satanás y sus demonios. Quienes se oponen a Dios, pero que fueron vencidos por Cristo en la cruz, y cuyo fin será el lago de fuego y azufre en el fin de los tiempos. Satanás y sus demonios se oponen activamente al trabajo de la Iglesia, quienes hacen la obra de Dios en la tierra, y a los creyentes, a quienes tratan de seducir para sacarlos del camino. Describamos ahora a los ángeles, Satanás y los demonios. 1. Los ángeles. El término teológico para el estudio de los ángeles se llama angelología. Para su estudio se consideran su personalidad, sus orígenes y sus servicios. Veamos lo que dice W. Vine acerca de los ángeles. Ángel. 1. Angelous, mensajero, de angelou, entregar un mensaje, ya sea enviado por Dios, por el hombre, o por Satanás. Se usa también de un guardián o representante en Apocalipsis 1:20, pero más frecuentemente se refiere a un orden de seres creados, superiores a los hombres, como vemos en Hebreos 2:7, Salmos 8:5, que pertenecen al cielo, Mateo 24:36, MC 12:25, y a Dios, LC 12:8, y dedicados a su servicio, Sal 103:20. Los ángeles son espíritus, Hebreos 1:14, esto es, no tienen cuerpos materiales como los humanos, pero su forma es humana o pueden asumir la forma humana cuando es necesario, como en Lucas 24:4. Podemos ver que la palabra ángel, malek en hebreo y angelous en griego, significa mensajero, o alguien que ha sido enviado de una gran distancia para comunicar un mensaje. Un ejemplo de esto podemos verlo en la Anunciación de María. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, 26-38. El ángel fue enviado de lejos, el cielo, por Dios para dar un mensaje a María. Cuando cumplió con su tarea se retiró. Veamos algunas características de los ángeles. En cuanto a su naturaleza, los ángeles son espíritus inmortales. Como dice en Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Además en Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Podemos concluir que los son seres espirituales inmortales. En el Salmo 148, 2-5 podemos ver que fueron creados por Dios: alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, y fueron creados.
Además en la Biblia encontramos que los ángeles están relacionados con el cielo. En Mateo 24:36 vemos, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De dónde son los ángeles? Del cielo. En Hebreos 2:7 y en el Salmo 8:5 vemos que son superiores a los hombres. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 2:7. Aunque como veremos más adelante fueron enviados a ministrar a los que somos herederos de la salvación. En el Salmo 103:20 vemos que están listos para obedecer las órdenes de Dios. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Otra cosa para ver en cuanto a los ángeles es que no tienen cuerpos físicos propios como los hombres, aunque cuando es necesario pueden asumir forma humana. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Lucas 24:4, 23. En el pasaje anterior vemos cómo las mujeres vieron estos ángeles en forma humana que les dijeron que Jesús estaba vivo. Otra cosa en cuanto a los ángeles es que siempre se les nombra en género masculino y que no se reproducen. Como dice en Marcos 12:25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Una cosa que debemos tener en cuenta es que los ángeles no deben ser adorados. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2:18. El apóstol Juan aprendió esta verdad en Apocalipsis: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 8-9. Como dijo el ángel, no debemos adorarlos a ellos sino a Dios. Otra cosa importante que notar es que los ángeles están sujetos a Jesús. Como dice en 1 Pedro 3:22 hablando acerca de Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y finalmente, los ángeles han sido llamados a servir a los herederos de la salvación, es decir a nosotros. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Los ángeles han sido llamados para ministrar a nuestras necesidades. En el Salmo 91, 11-12 vemos cómo Dios ha encargado a los ángeles para que nos cuiden, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 2 Satanás. En la teología se utiliza el término satanología, que significa el estudio de la persona y obra de Satanás, su origen, su desobediencia y oposición contra Dios y su iglesia. Para poder entender a Satanás debemos entender en primer lugar cuál fue su origen y su caída. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28, 11-19. En este pasaje vemos cuál fue su estado original. Su clase angelical era la de un querubín, y no uno cualquiera sino uno grande, era llamado protector y vivía en el monte de Dios. Era perfecto en todos sus caminos desde que fue creado. Además era el encargado de la música celestial. Pero algo pasó en el que provocó su caída, el orgullo entró en su vida. Debido a su belleza y perfección se llenó de orgullo, quiso derrocar a Dios y tomar su lugar. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13-14. En Isaías 14, 12-20 vemos la consecuencia del pecado de Satanás: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. En primer lugar vemos que fue echado del cielo, en segundo lugar vemos que su carácter fue corrompido. En tercer lugar vemos que su poder fue pervertido. En cuarto lugar vemos que finalmente perderá su poder y será objeto de burla. Y finalmente en quinto lugar vemos que su fin será el infierno. En Juan 8:44 podemos ver el carácter de Satanás: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. En primer lugar vemos que él es homicida, esto lo vemos también en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. En segundo lugar vemos que es un mentiroso. Esto lo vemos desde el momento que engañó a Eva en el huerto del Edén. En tercer lugar vemos que es un ladrón. En Juan 19:10 lo dice claramente. Él vino para robarnos nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra felicidad. En cuarto lugar vemos que es un acusador. En Apocalipsis 12:10 se le llama así: entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En quinto lugar vemos que es el tentador. En Mateo 4:3 se presenta al diablo como el tentador, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Podemos ver en estas características cuál es la personalidad del diablo. Algo que debemos entender acerca del diablo es que no es Dios, ni tiene sus características. Por ejemplo, no es omnipresente, no puede estar en todos lados, solo puede estar en un lugar a la vez. Tampoco es omnipotente, no puede hacer todo, su poder es más bien limitado, y no nos puede vencer a menos que lo dejemos. Tampoco es omnisciente, no lo sabe todo. Aunque sí es eterno, por ser un espíritu, y sabemos que finalmente pasará toda la eternidad en el infierno. En cuanto a su posición actual, él es llamado el Dios de este siglo.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. En la tentación a Jesús, Satanás le hizo una oferta muy interesante, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4, 7-9. Notemos que eso tuvo que ser cierto, pues de otro modo no hubiera sido una tentación. Además, Jesús no le dijo a Satanás que era mentira que todo el mundo le hubiera sido dado. ¿Qué pasó? Cuando Adán pecó perdió la autoridad que tenía sobre el mundo y se la entregó a Satanás. Satanás pasó a ser el Dios de este mundo. Teniendo esta autoridad, él la utiliza para engañar a los incrédulos y tratar de desviar a los creyentes. Además, intenta obstaculizar el plan de Dios en este mundo. Sin embargo, en Colosenses 1:15 dice que Jesús lo venció en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En 1 Pedro 5, 8-9 dice, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, Satanás está intentando devorarnos, pero nosotros tenemos la autoridad para resistirlo. Es interesante que Pedro nos hable aquí de un león rugiente, pues sabemos que los leones viajan en manadas, y entre ellos hay un león que es el león rugiente, quien da el grito más fuerte y feroz con lo cual la presa perseguida queda paralizada. Este león es el más viejo del grupo, y por los años ya no tiene dientes ni velocidad, pero tiene algo, esa voz poderosa adquirida con los años. En realidad, si el animal no se paralizara de miedo al oír ese rugido, fácilmente podría huir y salvar su vida. En Santiago 4:7 dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No somos nosotros los que debemos atemorizarnos y quedarnos paralizados sin saber qué hacer ante el ataque del diablo, Él es el que debe huir de nosotros, solo debemos hacer lo que dice la palabra, someternos a Dios y resistirlo. La única forma que nos venza, es que oigamos su rugido, sus mentiras, y nos quedemos paralizados sin saber qué hacer. En lugar de eso, tomemos una actitud ofensiva y sometámonos a Dios y su palabra y resistámoslo en el nombre de Jesús. Finalmente, ¿cuál será el fin del diablo? En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Su fin es el lago de fuego, es decir, el infierno. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1-3. Al empezar el milenio, un solo ángel lo echará al abismo. Notemos que solo uno lo hará. Esto ocurrirá al principio del milenio, luego de 1000 años será finalmente soltado para engañar a las naciones y hacer una última rebelión en contra de Dios, pero nuevamente será vencido y arrojado al infierno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Ese será el fin de Satanás. 3. Los demonios. Podemos decir que los demonios son el ejército de Satanás. Son ángeles que cayeron con Satanás durante su rebelión contra Dios. En Apocalipsis 12:4-9 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En el momento de su rebelión, Satanás tuvo el apoyo de la tercera parte de los ángeles, estos son los ángeles caídos o demonios. En 2 Pedro 2:4 y Judas 6 nos habla de otro tipo de ángeles caídos los cuales ya están encadenados en prisiones eternas, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Cuál fue el pecado de estos ángeles como para tener tal castigo? En Génesis 6, 1-4 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí la palabra hijos de Dios, es Elohim que se traduce como ángeles en varias partes de la Biblia. El pecado de estos ángeles fue tomar forma humana para tener relaciones sexuales con las mujeres y engendrar una nueva raza, corrompiendo la raza humana. Esto es lo que podemos hablar en cuanto al origen de los demonios. Hemos visto que ellos siguieron a Satanás en su rebelión, ¿qué relación tienen hoy con él? En Mateo 25:41 nos habla de Satanás y sus ángeles, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Mateo 12:24-26 nos dice que Satanás es el príncipe de los demonios, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Esto significa que los demonios están subordinados a Satanás, es decir, la autoridad máxima en el reino demoníaco es Satanás. En cuanto a sus características, recordemos que ellos fueron ángeles, es decir, son seres espirituales, pero que luego cayeron, es decir, su naturaleza fue pervertida. Antes estuvieron al servicio de Dios, pero su función ahora es promover el reino de Satanás en la tierra. Si el plan de Dios es que todas las personas tengan la vida eterna, 1 Timoteo 2:4, 2 Pedro 3:9, el plan de Satanás y los demonios es evitarlo a toda costa. En Efesios 2:1-2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros seguimos en otro tiempo el estilo de vida del mundo, el cual fue diseñado por Satanás. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El ataque de los demonios no solo es contra el mundo, sino especialmente contra la iglesia. Entendamos esto, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es espiritual. Los demonios influencian gente contra nosotros, pero Dios ya nos ha dado la victoria. Veamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:17-20. Dos cosas les dice Jesús con relación a Satanás y los demonios. En primer lugar les dice que Satanás ya fue vencido en el cielo, yo lo vi caer del cielo como un rayo,
y en segundo lugar que les da autoridad sobre Satanás y los demonios aquí en la tierra. Esta promesa fue hecha a los discípulos de Jesús, será también para nosotros, la Iglesia. En Colosenses 2:15 vemos cómo es que Satanás y los demonios fueron vencidos en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Efesios 1:19-22 vemos cómo es que Jesús dio toda la autoridad sobre Satanás y los demonios a la Iglesia, la cual es su cuerpo y en la cabeza, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Esta misma verdad la vemos en el relato de la Gran Comisión en Mateo 28:18 y Marcos 16:17, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. La Iglesia, y nosotros individualmente que la formamos, hemos recibido autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. No debemos temer a Satanás y sus demonios. Recordemos que Jesús ya los venció en la cruz, recordemos lo que dice un Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Tenemos la victoria por la obra de Jesús en la cruz. Finalmente veamos cuál es el destino de los demonios, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41.